Alabamos a Dios porque Él es digno, porque Él es santo. Él merece la mejor alabanza de todas. Súmate a nosotros y honremos su nombre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Siempre. Al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación
eres digno por siempre y siempre. Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes, nuevamente en el Evangelio de Juan. Hemos estado enseñando capítulo por capítulo en las últimas enseñanzas y ahorita entramos al capítulo 12. Habíamos visto en la última enseñanza la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 y eso marcó un elevado momento para el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor había sanado cojos, sanó a una mujer que tenía flujo de sangre, sanó a un hijo de un centurión que estaba por morir y el Señor le sanó a distancia. El Señor multiplicó la comida, los alimentos para un montón de personas. También hizo expulsión de demonios, sanó un ciego y en la última enseñanza vimos cómo resucitó a un muerto que llevaba 4 días ya fallecido en la tumba, en su sepulcro. Y eso hizo entonces que el Señor tuviera mucha más fama de la que ya había tenido, y fue tanto que los celos de los líderes religiosos provocaron el deseo de matarle, y el Señor entonces se va a un lugar, dice ahí en el capítulo 11, se va a un lugar llamado Efraín, un lugar desierto. El capítulo 11 verso 54, se alejó allí hasta que llegara el tiempo de la Pascua. Cuando llega el tiempo de la Pascua, faltando una semana para la Pascua, el Señor llega a Betania. Ahí entramos ya en el capítulo 12, llega a Betania, es invitado a cenar en la casa de sus amigos, donde Lázaro había resucitado. Allí está Marta, María, Lázaro, y disfrutan ahí de la cena y la gente se empieza a enterar de que el Señor está. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén y la gente en Jerusalén entonces se empieza a bajar hasta Betania y empiezan allí a buscar al Señor. Muchas personas habían creído con este milagro y muchos empezaron a pensar y a creer que el Señor realmente es el Mesías. Y el Señor entonces comienza su viaje hasta Jerusalén, y ahí en el capítulo 12, en el verso 12 del capítulo 12, encontramos: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y lo que vamos a ver en este capítulo 12, vamos a ver 3 cumplimientos de las Escrituras que se cumplen en el Señor Jesucristo. Como siempre, Juan está en su evangelio enfocado a convencernos de que el Señor Jesús es Dios, de que el Señor Jesús es esa segunda persona de la Trinidad, es el Verbo, y que es aquel que Dios había prometido como un Salvador y también como un Mesías. En este caso,
Juan muestra que se cumple la escritura en Zacarías capítulo 9, verso 9. Vamos a mirarlo en su original, en el libro de Zacarías. Juan lo escribe casi idéntico, allí en el versículo 15 del capítulo 12, pero vamos a verlo en Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey bien vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El asunto de lo extraño del asunto es que el Señor, en vez de venir en un caballo blanco con tremendas crines, en vez de venir en un caballo victorioso como llegan los reyes realmente, el Señor llega en un pollino, en un pequeño asno, en un asno joven, en el cual nunca alguien haya montado, un hijo de asna, dice ahí, un pollino, un pequeño, no todavía ni siquiera maduro, burrito. Y en la cultura de aquel momento existía la posibilidad de que los reyes cabalgaran entrando a una ciudad en un asno. Esa posibilidad era cuando los reyes llegaban en son de paz a una ciudad, a un lugar, y llegaban en son de paz, de tranquilidad. Cuando llegaban en caballos grandes, blancos, hermosos, llegaban en son de victoria o en son de someter a ese pueblo o en son de hacer algún tipo de establecimiento en ese lugar como de una forma imperial. En este caso, el Señor Jesús viene en un asno, y los reyes que llegaban en un asno llegaban en son de paz, y lo que está demostrando aquí es en son de reconciliación. Y es que lo que dice Zacarías es que el Señor viene justo y salvador, reconciliador. Y el Señor viene a darle la mano a Jerusalén, viene a salvar a Jerusalén. Dice Jerusalén: no temas. Él viene a reconciliar, Él viene a salvar. En otro momento de la historia, en el futuro, el Señor vendrá y dice que de su boca saldrá una espada de fuego. Dice que vendrá a salvar a Jerusalén, pero vendrá a salvarle de sus enemigos en una situación de fuerza, de imperio, de potestad hacia el mundo y hacia Jerusalén como su rey salvador. Pero en este caso no es una salvación política, no es una salvación económica, una salvación social, que era lo que los judíos esperaban, sino que es una salvación en el sentido de reconciliación. El Señor había dicho varias veces en el Evangelio de Juan que Él no venía a juzgar, sino a salvar. Pero en algún momento Él vendrá a juzgar. Pero en este momento no le conviene al Señor entrar en caballo, sino entrar en un asno, en un pollino, humilde, salvador, reconciliador. Entonces el Señor cumple esta escritura en cuanto a ser salvador de Jerusalén. El pueblo de Israel le estaba recibiendo porque había visto sus milagros, habían visto su poder, pero no le estaban recibiendo, la gran mayoría de ellos, no le estaban recibiendo con el propósito de decir: Señor, sálvanos de nuestros pecados. No, sino: Señor, sálvanos del imperio romano, sálvanos de esta pobreza, sálvanos de este dominio, libéranos del poder político del César. Eso es lo que ellos anhelaban. Le reciben de esa manera, pero se cumple la profecía. Se cumple la profecía de tal manera que cuando le decían en otro lugar:
Señor, dile a esta gente que se calle. El Señor Jesús decía, si ellos se callan, las piedras tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Porque se cumple la profecía de Zacarías 9:9. Entonces el Señor viene en este capítulo 12 ya a cumplir con las escrituras acerca de ser Salvador de Jerusalén. Extiende la mano, pero no todos se la dan. No todos reciben la reconciliación. Y hoy en día es lo mismo. Todavía el Señor está en ese pollino. Todavía el Señor está reconciliando y está diciendo a los demás, reconcíliense conmigo. Y es la oportunidad todavía de reconciliarse con el Señor. Todavía no vendrá en ese caballo, todavía está en el pollino. Otro de las escrituras que el Señor vino a cumplir en el capítulo 12, está allí cuando vemos en el verso 19, cuando toda esa gente ahí recibiéndole con las hojas de palma extendidas para que Él pase por sobre eso, con la bienvenida digna de un rey. El Señor está entrando, ya entró, está en Jerusalén, y los fariseos y los líderes religiosos, ahí en el verso 19 del capítulo 12 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y están diciendo, toda la gente está yendo detrás del Señor. No, es una competencia demasiado fuerte, no podemos contra él. Y entonces ya ese deseo de matarle, pero viendo que todo el mundo está siguiendo al Señor, pero también ese punto donde dice el mundo se va tras él, tal vez el fariseo estaba mirando, era todos los judíos, pero de pronto también están empezando a darse cuenta que otros se acercan. Y ahí en el verso 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos no eran judíos, estos eran griegos. No sabemos si exactamente eran griegos, porque muchos de los que no eran judíos los consideraban así, los llamaban así. Eran gentiles, eso sí estamos seguros. Personas que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que estaban llegando allí, casi como decir, andan de colados en esta situación. Y verso 21 dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos también están siguiendo a Jesús. Y este es el punto donde este evangelio nos lleva a otro escenario, a otro nivel. Ahora son también los griegos, ahora también es el mundo, ahora está entrando a todas las demás naciones el anhelo, el deseo de conocer a Jesús. Y ellos escogen entre todos los discípulos a Felipe. Felipe era de Betsaida de Galilea, era un lugar donde existían muchos gentiles, donde la población judía era compartida con gentiles, con otras personas de otras nacionalidades. Y también Felipe tenía un nombre griego. Acuérdense que el padre de Alejandro Magno se llamaba Filipo. Aquí tenemos a Filipo, un Filipo con ese nombre de pronto más abierto aparentemente para los griegos. Recordemos que los judíos tenían esa separación hacia los gentiles, esa mirada hacia los gentiles de verle como personas de bajo nivel, personas que no alcanzaban la posición de los judíos, que los judíos eran escogidos por Dios, que los judíos eran santos, pueblos santos, santificados, mientras que los gentiles eran inmundos. Y en ese tiempo los llamaban perros. Los perros de aquel tiempo eran animales no consentidos como hoy en nuestra cultura, que hasta se visten y hasta tienen psicólogos, sino que en aquel tiempo los perros eran animales que siempre estaban junto a la basura, que se alimentaban de
comida inmunda. Y comparaban a los gentiles con eso, porque los gentiles iban detrás de ídolos, no buscaban al Dios verdadero, eran inmundos. Y aparte de eso también había una situación, y es que estábamos a 6 días de la Pascua, y en la Pascua, para tomar la Pascua, en esa cena de la Pascua, debían estar purificados. Y cualquier contacto con algo inmundo, y en este sentido algo inmundo era un gentil, un griego, podía contaminarte para no poder estar en la cena de la Pascua, que sería 6 días después. Entonces Felipe, al ver esta petición, queremos ver a Jesús, está dudando y ¿cómo voy a llevarle al Señor? ¿Cómo voy a llevar al Señor a esta clase de gente? Habla con Andrés, otro de los discípulos, y entre ellos como que hay una discusión hasta que por fin dicen, bueno, llevémoselo a Jesús. Allí, en ese punto, cuando se lo llevan a Jesús, la reacción de Jesús es algo que al principio parece como que, ¿por qué reacciona de esta manera? Y es que en el verso 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que la llegada de los gentiles, la llegada de los griegos preguntando por Jesús, provoca que la hora llegue. La hora había estado siempre mencionada en el Evangelio de Juan. Aparece en Juan 2:4 cuando María le dice al Señor, Señor, se acabó el vino en esta fiesta de las bodas de Caná, y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Luego entonces en Juan capítulo 7, verso 6, también los hermanos del Señor le aconsejan, ¿por qué no vas a Jerusalén y haces tus milagros allá y ganas más, tienes más fama? Los hermanos no creían en el Señor Jesucristo como el Mesías, pensaban que era un profeta que estaba haciendo un ministerio del cual vivía y tal vez le iba a ir mejor en Jerusalén, y le dicen, ¿por qué no vas a Jerusalén? Ve allí. Y el Señor les contesta, mi tiempo aún no ha llegado, mi hora no ha llegado. Luego en el verso 30 podemos ver también que cuando él ya estaba en Jerusalén y estaba hablándoles a ellos y diciéndoles que él conocía al Padre y que él era enviado por el Padre, la gente procuraba prenderle, verso 30 del capítulo 7, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y en el capítulo 8, verso 20, vuelve otra vez a decir esto. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y esto sucedió porque querían prenderle, porque querían colocarle en prisión, porque él estaba diciendo que si conocían al Padre también le conocían a él, pero ellos decían, no te conocemos, Jesús. Él dijo, entonces tampoco conocen al Padre. Había un odio, había una situación de contraria hacia el Señor Jesucristo, que era suficiente para prenderle, para apedrearle, pero nunca fue permitido, y dice el Evangelio, porque no había llegado su hora. Pero por fin, en este capítulo 12, verso 23, el Señor dice, ha llegado la hora. Pero ¿por qué ha llegado la hora? Porque los gentiles se están acercando, porque las naciones se están acercando, porque como decía este fariseo, el mundo se va tras él. Y ahí entonces se cumple con esto de que Él es glorificado, que es la hora para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Se cumple un versículo en Isaías 53. A ver si podemos ir a Isaías 53, el verso 10 y 11, que dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vemos allí que el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la obra en la cruz, traerá un resultado que satisfacerá al Señor Jesucristo. Esto significa que será glorificado. Dice allí que verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en el 12 dice que el Padre le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La glorificación significa que el Señor alcanza no solamente a los judíos, sino también al mundo entero. Mientras más fruto tenga el Señor, mientras más personas se acercan a Él, escuchan su mensaje y aceptan esa reconciliación que el Señor está ofreciendo, más gloria viene para el Señor Jesucristo y por ende también para el Padre. Por eso es que allí en el capítulo 12 el Señor le dice en el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así que el Señor se glorifica mientras más personas sean salvas y mientras más personas en el mundo sean salvas. Así que las personas que están en los lugares más recónditos, en los lugares más extremos, donde casi nadie va, donde casi nadie ha llegado, y estas personas puedan conocer el mensaje de salvación y puedan ser salvas y puedan aceptar esa reconciliación, puedan tomar esa reconciliación, eso traerá gloria al Señor, eso traerá gloria al Padre. Pero para que haya gloria, entonces tiene que haber humillación. Tiene que haber humillación, dice el verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ya vimos que tendrá fruto y reconciliará y justificará a muchos. Pero el Señor debía morir. Tenía que venir la muerte para que el Señor pudiera ser glorificado. El hecho aquí, lo que nos está enseñando es que la vida se produce después de la muerte. Suena extraño, pero así fue. Era necesario que el Señor muriera, como ese grano de trigo que deja de ser trigo para entonces fructificar en una planta. El Señor Jesús vino como hombre y se ofreció a nosotros en un sacrificio vivo. Se ofreció a nosotros por medio de su muerte para entonces producir en nosotros ese fruto. La muerte del Señor produjo vida en nosotros. Y eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero dice el versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. La vida que tenemos es una vida que es esta vida del mundo. Es esta vida normal que tenemos aquí con nuestras situaciones, con nuestras alegrías y tristezas. Esa es la vida que hay acá. Es un estilo de vida que tenemos, que nos hemos criado en ese estilo de vida y nos gusta y sentimos comodidad en este estilo de vida. Pero el Señor dice, no ames esta vida. Ama la vida eterna. Ama la vida eterna, la vida que el Señor está ofreciendo. Habíamos visto en el capítulo 11 cuando el Señor le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Habíamos visto que esta vida que tenemos ahora no es realmente vida, no es vida, es la vida eterna, aquello que viene después de la resurrección, aquello que viene después de la muerte. Cuando viene la resurrección es la que
realmente es la verdadera vida. Pero nos gusta esta vida, nos gusta este estilo de vida, nos aferramos a esta vida cuando realmente no tiene comparación. No tiene comparación. Es un momento que el Señor nos ha dado vivir acá para servirle a Él, pero realmente lo que deberíamos enfocarnos es en aquello que el Señor tiene para nosotros, en aquella vida eterna. Y para aquellas personas que no han tomado la reconciliación, estas personas tienen que entender que no hay una vida sin Cristo, que no existe una vida sin Dios y que es necesario esa reconciliación para estar unidos nuevamente con Él y que se necesita esa vida eterna que el Señor ofrece en esta reconciliación que Él nos está dando. Dice, mirando aquí en Filipenses, podemos ver lo que el Señor nos está diciendo, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nosotros estamos mirando, no es necesario aferrarte a tu estilo de vida, no es necesario aferrarte a estos valores, a este mundo en el cual te encuentras. Y asimismo el Señor no se aferró a su posición como Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí vemos el mismo significado del verso 24, ese estar dispuesto a la muerte, ese estar dispuesto a dejar esto porque sabe que lo que vendrá será muchísimo mejor. Dice, el que muere, si muere, lleva mucho fruto. Así que el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que también podemos mirar que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Y tenemos que dejar que la vida del Señor sea vida en nosotros. Eso es lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Dejar de creer en nosotros, dejar de creer en mi orgullo, dejar de creer en mi salvación, dejar de creer en mi santidad, en que yo no soy pecador, en que yo no necesito a Dios. Morir a mí mismo, en esto es que significa morir a sí mismo. Dejar de creer en uno y creer en Dios. Y creer en el Señor Jesucristo. Creer en lo que Él está diciendo acerca de mí, que yo necesito un Salvador. Y no ser como estos judíos, que le reciben para que les dé libertad política, pero no están pensando que primero necesitan una libertad espiritual, que primero necesitan esta libertad de los pecados. Y el cumplimiento de este pasaje del 19 al 23, donde el Señor es glorificado para salvar al mundo, no solamente se cumple en Isaías 53, sino también se cumple en Génesis capítulo 12, verso 3, en una de las promesas que el Señor le da a Abraham, y le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan lo que dijo el fariseo? Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y aquí está diciendo que esa bendición que comienza en Abraham, porque en Abraham comienza la promesa, y en Abraham está esa fe en el Señor, de que confío, Señor, en lo que tú vas a hacer y en lo que tú tienes para mi vida. En un Abraham que también muere, en un Abraham que muere, que cuando le dicen sacrifica a tu hijo, él muere a todo lo que tenía con ese hijo, pero cree y se basa su fe no en él, sino en el Señor.
Ahí vemos también otra vez ese mismo principio de la muerte que produce vida. Y esta promesa de salvación es para todas las familias de la tierra, no solamente para los judíos, sino para todas las familias de la tierra. Y el tercer cumplimiento en Juan capítulo 12, lo vemos ahí en el verso 31. Dice ahí, ahora es el juicio de este mundo, Juan 12, 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No solamente es el momento, ha llegado la hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, produciendo esa salvación, esa reconciliación a todo el mundo. No solamente es ese momento de mostrar ese Salvador extendiendo su mano a Jerusalén, extendiendo su mano al mundo, sino que ahora también es el momento en que se cumple la Escritura, el juzgar a Satanás. Ahora es el juicio. Y dice allí, busquemos el Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la promesa, la primera promesa del Salvador, justo después de la caída de Adán y Eva, justo después de que Adán y Eva decidieron vivir su vida independiente de Dios, vivir su vida con autosuficiencia, precisamente eso de lo que tenemos que morir. Y deciden entonces seguir a Satanás, porque es que o sigues a Dios o sigues a Satanás, no tienes a nadie más a quien seguir. Y si alguno aquí está escuchando y está diciendo yo no sigo a ninguno de los dos, es puro cuento. Es puro cuento porque tienes que seguir a alguno, porque solamente hay dos poderes en este mundo, el poder de Dios y el poder de Satanás. No hay ningún independiente, aunque te lo creas, no hay ningún independiente. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la maldición que el Señor proclama hacia Satanás, hacia esa serpiente. Satanás se hizo pasar por una serpiente para engañar a Adán y Eva. Y el Señor le dice a esta serpiente que de este Satanás hay una simiente. De la mujer también hay una simiente. Eso significa una descendencia, un linaje. El linaje de Satanás, que son los demonios, que es el pecado, la rebeldía, la separación de Dios. Y la descendencia de la mujer, que es un hombre que vendrá a liberar al hombre. Y de esta descendencia de la mujer, dice que este descendiente de la mujer va a herir en la cabeza a Satanás. Que Satanás va a herir a este descendiente de la mujer en el calcañar, en el tobillo. Una herida que no es una herida de muerte, pero es una herida. Sin embargo, la herida que provoca este hombre en Satanás será en la cabeza, es una herida de muerte. Esto viene a cumplirse ahí. Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero también se cumple, se explica mejor en Colosenses. Se explica un poco más profundamente de qué se trata. En Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un decreto que se produce ahí en el capítulo 3 de Génesis, que dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte.
Un decreto en el cual Adán y Eva quedaban condenados ante la consecuencia de su pecado. Y Satanás tenía ese decreto. Satanás quería, ese era el deseo de ellos al engañar a Adán y Eva, llevárselos a la muerte. A punta de mentiras, a punta de engaño, llevárselos a la muerte. Y Satanás tenía ese decreto, pero cuando viene el juicio de este mundo, cuando en el verso 32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, ese levantado de la tierra no es la ascensión, ese levantado de la tierra es la cruz. Los crucificaban ahí acostados en la cruz y luego con un sistema tal vez de polea o con subiéndolo, subían esa cruz, la levantaban lo más alto para que todos pudieran verle, para que todos pudieran ver al criminal, porque era una cruz, una situación de humillación profunda sobre esta persona que era un criminal. Y el Señor Jesús se hizo criminal por nosotros. El Señor Jesús hizo recibir ese decreto con toda la fuerza, con toda esa fuerza contra Él, haciéndose hombre para tomar nuestro lugar al recibir ese decreto. Pero al recibir ese decreto en la cruz, como dice allí en Colosenses 2:14, dice que se la quita a Satanás, la quita de en medio, eso que nos condenaba, lo quita de en medio y lo clava en la cruz, en esa condenación. Ahí quedó clavado en la cruz. Pero lo que dice el versículo 15 también es muy impresionante. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. Los principados y las potestades son todos los demonios. Son todos los que han seguido a Satanás. Principados y potestades. Son todos esos que en un tiempo eran ángeles y ahora se convirtieron en demonios. Los exhibe públicamente. Los exhibe públicamente. Resulta que aquel que fue humillado y Satanás estaba feliz viéndolo en la cruz. Feliz porque logró lo que quería, trabajando en esas mentes de los fariseos, de los líderes religiosos, de deshacerse de Jesús. Satanás estaba feliz ahí, viendo humillado al Señor Jesucristo. Pero resulta que el humillado fue Satanás. Y ese es el mismo principio del versículo 24. Lo extraño del asunto de que cuando eres humillado, eres exaltado. Lo extraño del asunto. Lo que no podemos entender, pero que es una verdad bíblica. El que se humilla será exaltado. Y allí vemos que en la cruz está el triunfo del Señor. En la muerte por nosotros, el Señor ha triunfado, ha despojado a los principados y a las potestades, los ha exhibido públicamente como si fuera, mírenlos, ahí están, presos, acabados, desfilando en la derrota. Así quedaron Satanás y sus principados y sus potestades. Este es el cumplimiento de Génesis 3:15. Y es muy, muy hermoso poder ver, poder entender todo lo que el Señor está enseñando en este capítulo 12. Poder ver que del 12 al 18 Jesús cumple con las escrituras acerca del Salvador de Jerusalén. Que reconcilia, que muestra esa reconciliación mostrándose en este pollino, andando en este pollino. Que del 19 al 23 podemos ver que el Señor es glorificado al extender esa reconciliación no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. Y que tendrá fruto. Esa obra de sacrificio llevará un fruto enorme, un fruto de justificación, un fruto de acabar con los decretos de Satanás. Y en ese ver con los decretos que Satanás tenía en sus manos. Y ese versículo 31 donde Jesús cumple con las escrituras
al juzgar a Satanás. Satanás ya está juzgado. La cruz provocó el juicio de Satanás, principados y potestades. La muerte, que es ese otro enemigo. ¿Se acuerdan de los depredadores que habíamos visto en el capítulo 10 cuando hablaba de Jesús, el pastor de las ovejas? La muerte, el pecado y Satanás. Esa muerte es juzgada en la resurrección. Esa muerte termina también su poder con la resurrección del Señor Jesucristo. Pero aquí en la cruz termina el poder de Satanás y el pecado. Nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda esa parte del verso 32. Si fuere levantado en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Somos atraídos en la cruz. Somos llamados a la cruz. No solamente en el sentido de recibir la reconciliación del Señor y encontrar que los decretos que estaban en nuestra contra fueron clavados en ella, sino también en el sentido de que la cruz significa muerte. Y significa nuestra propia muerte también, porque para llegar a la cruz tenemos también que ser humillados. Humillados de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo, de nuestra independencia. Y entonces en ese sentido cumplir el verso 24. La muerte produce vida. No amas la vida, no ama tu vida. Ama la vida del Señor, que es el que te la da a ti. Y el verso 26 nos dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y tenemos que saber, ¿dónde está el Señor en este momento? El Señor Jesucristo ha resucitado, ha ascendido y está a la diestra del Padre. Y como nosotros le hemos seguido a Él, negándonos a nosotros mismos y siguiéndole a Él, entonces también estamos sentados donde Él también está. Y puedes leerlo ya en tu casa, puedes leerlo, Efesios capítulo 2, verso 6. Estamos sentados a la diestra del Padre. Muchas gracias, hermanos, vamos a orar. Señor Padre, agradecemos mucho tu palabra, agradecemos mucho todo lo que nos has mostrado en este capítulo 12. Gracias, Señor, por tu reconciliación hacia nosotros y gracias, Señor, por tu obra de sacrificio en la cruz. Y entendemos, Señor, que hemos sido liberados de lo que nos tenía en contra. Hemos sido liberados de Satanás. Hemos sido liberados de este sistema mundano. Y, Señor, agradecemos todo esto y queremos decirte, Señor, que nos sentimos humillados delante de ti. Y nos sentimos humillados ante tu cruz. Y queremos, Señor, que tú sigas dándonos esa vida que necesitamos cada día para enfrentar esta vida que no es vida, pero para recordar que tenemos esa vida eterna y estamos sentados contigo a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer
hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Hola Iglesia, esperamos que estén muy bien, cuidándose en casa con responsabilidad. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios de hoy. Si quieres aprender más de la palabra, de Jesús y las verdades que ha dejado para nosotros, puedes inscribirte al curso de Fundamentos Bíblicos 1. Iniciaremos clase a partir del domingo 18 de abril, de 8 a 9 de la mañana. Si terminaste alguno de los niveles de fundamentos, prepárate para un nuevo ciclo.
Familia, el equipo de ayuda continúa recibiendo sus ofrendas para las personas de la congregación que más lo necesitan. Pueden enviar sus aportes al número que aparece en la descripción de este video. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.